Ok, primera Samuel capítulo 1. ¿Ya están listos los matrimonios para la reunión? Uy, bien. Ok, versículo 9. Y leemos: una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí lo observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. Abandona el vino. Oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En este caso, le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. ¿Oramos? Bendito Padre celestial, te doy las gracias de todo mi corazón por todo este tiempo, Señor, que hemos estado pasando aquí en tu casa, Señor. Haber cantado tus alabanzas, Señor, declarando por medio de cánticos quién eres tú, Señor, y qué es lo que haces, Padre. Sobre todo lo que tú eres en nosotros y lo que haces por nosotros, Señor. Y nosotros ahora queremos servirte y queremos poner atención, Señor, a tu palabra, Señor, que nos hables a lo profundo de nuestro corazón y podamos disfrutar de ella y obedecerla, Padre. Danos tu instrucción, tu consejo y ayúdanos a vivir como siervos para tu gloria. Nos ponemos en tus manos y bajo la guianza del poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, la predicación de hoy la he titulado La oración de Ana. Seguimos con grandes historias del Antiguo Testamento y el Evangelio. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado cuando hablamos de la familia Elcana? ¿Cuántos recibieron una enseñanza profunda de parte de Dios? ¿Cuántos la han estado considerando en su vida? Y nos recuerda ese dramático episodio que Ana estaba viviendo, ¿verdad? Bueno, no tengo tiempo para hacer un resumen de ello, pero nos quedamos en que Ana se levanta a orar, ¿recuerda? Entonces de ahí vamos a empezar con el versículo 9. No va a haber más introducción, nos vamos a ir directamente al pasaje y lo volvemos a leer. Una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. Y esto sí nos va a traer un recuerdo de la semana pasada. Un día después de que que Elcana ofreciera el sacrificio de paz, se dispusieron a comer. Ellos están en el tabernáculo en Silo. No era un edificio, no era el templo, sino era como Dios les indicaba a su pueblo que se colocaran en algún lugar y levantaran ese tabernáculo. Ellos están ahí. ¿En qué parte del tabernáculo? No sé específicamente dónde cada familia, seguramente en la parte de afuera, aunque era grande, pero cada familia empezaba a festejar y a participar de este sacrificio. Recuerden que el sacrificio de paz, cuando se ofrecía el animal, prácticamente le regresaban a quien lo ofrendaba para que compartiera con su familia. Entonces ellos están así, se sientan a comer, a participar de esa fiesta. Y una vez que terminan de comer, yo me imagino y en mi mente
imagino ese escenario. Ana ya no soporta más la aflicción y el dolor de su corazón. Y en ese momento se levanta de la fiesta sin haber probado un solo bocado, y me imagino que a paso acelerado se dirige al templo, al tabernáculo. Puedo ver y percibir una mujer con tal agonía que sí me hace pensar en muchas mujeres cuando han sido objetos de tantas humillaciones, cuando ya no pueden más, están en algún lugar, huyen de ahí y van atragantadas con un dolor tan hondo que lo que hace Ana es que toma la resolución de ir a echar sobre el Señor todas sus cargas, esas cargas que ella ya no puede soportar más. Así como hablamos de tanta mofa, tantas burlas, tantas humillaciones que Penina ni siquiera se detenía para hacerle aún y yendo al tabernáculo. Dios, por medio de su palabra, nos invita a hacer lo mismo cuando nos sintamos así. Dice el Salmo 55:22: entrégale tus cargas al Señor y Él te cuidará. Y eso es lo que va a hacer Ana. Ana se levanta y fue a orar. Y ese día, déjame decirte, ese día todo cambió para ella. Amén. La semana pasada les comenté que la solución y la sanidad para un corazón que ha sido herido y derribado por el desprecio, las burlas y las humillaciones ocasionadas por la maldad del hombre, es levantarnos de ahí donde hemos sido derribados y correr a la presencia de Dios. Esa es la solución. El primer paso es levantarnos. Sí, es tener la firme determinación de levantarnos. No importa cuánto más se magnifiquen las burlas y las voces del enemigo que quiere tenernos ahí hundidos. Es levantarnos, es el tener ese coraje de levantarnos, de decirnos a nosotros mismos: ya basta de estar viviendo en las profundidades de la lamentación y de la desesperanza. Y no se trata de terapiarnos a nosotros mismos, sino que nos levantemos de ahí, de esas profundidades, porque no fuimos llamados a estar ahí, sino en las alturas de la gracia. Y ese es el primer paso que tú y yo tenemos que hacer cuando nos encontremos en una situación semejante. Y el segundo paso es ir a orar. Amén. Ana se levantó y fue a orar. Y déjame decirte una cosa: no se trata de ganas. No se trata de decir si tengo ganas de orar, porque en esos momentos lo que menos fuerzas tienes es para orar. Así que no se trata de ganas, tampoco de tiempo, porque nunca vas a encontrar tiempo, pero siempre hay tiempo. Se trata de una decisión, de una intencionalidad y de una acción. Y eso es lo que hizo Ana. Ella se levantó y fue a orar. Se trata de ir al único que puede consolar y aliviar nuestro dolor. Es ir al trono de la gracia para encontrarnos con el Rey de toda gracia. Amén. Es ir ahí. Y por eso Hebreos 4:16 nos dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia
que nos ayudará cuando más la necesitamos. Amén. Ana, al entrar al templo, entró a la misma presencia de Dios. Amén. Ahí llegó completamente quebrantada, quebrada, y las únicas fuerzas que le quedaban nada más le alcanzaban a ir a un lugar, al trono de Dios. Amén. Amén. La iglesia es para todos nosotros un lugar donde tú y yo podemos venir a depositar nuestras cargas. Aquí es donde nosotros podemos encontrarnos con Dios. Y yo sé que Dios no está limitado a un lugar. Ahora en cualquier lugar lo podemos encontrar cuando más lo necesitemos. Pero la iglesia está para eso. La condición en que Ana se encontraba es descrita con tanta precisión en el versículo 10 que quiero que lo leamos. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. ¿Sí puedes notar la condición de Ana? No pudiendo contener más todo lo que albergaba su corazón, se rompió en un llanto de amargura, porque Ana estaba colapsada en sus emociones. Observa el texto, cómo está ella. Por eso te digo que ella no pudo aguantar más estar en una fiesta. Ese no era el lugar. Por eso corrió a encontrarse con Dios. Y ella está ahí, totalmente quebrada. Estaba en profunda angustia. Y si quiero mencionar lo siguiente: la angustia es ese sentimiento de sufrimiento, de miedo y de tristeza, de una tristeza que se apodera de nosotros. Es esa sensación de desesperación y de desamparo. Te encuentras en un estado de completa incomprensión. O sea, la angustia es un estado de inquietud. Seguramente te has sentido nerviosismo muy intenso que se produce por algo que te ha molestado, por un peligro que se avecina o por una tragedia que ya viene. Y eso te llena de angustia. Para ir un poquito más profundo, para que entendamos esto, hablando de etimología, pero esta palabra de angustia viene de angustus, que es angosto, y se refiere a un desfiladero por un abismo profundo que parece no tener fondo. Y cuando la persona se encuentra ahí frente al abismo, así, esa sensación se llama angustus, que es angustia. Es ese miedo de ir allá. Y esa palabra de angustus, que es angosto y que es angustia, se refiere a algo tan estrecho que te asfixia, que te ahoga. Ana llegó así. ¿Has escuchado en el lenguaje médico, en nuestro cuerpo, la angina? La angina parece ser una obstrucción. Y en la medicina, la angina de pecho, porque angina viene de angustos. Cuando viene angina de pecho, es una situación dolorosa y asfixiante que anuncia un ataque cardíaco. Ana llegó así, con profunda
tristeza, con un corazón oprimido, como cuando a alguien ya le falta el oxígeno. Y lloraba amargamente. Yo quiero que entendamos, esa es la realidad del ser humano, frágil, ¿verdad? Y creo que hay quien ha experimentado la amargura. Y la amargura es una herida no sanada. La amargura es, algunos la llaman como ira reprimida. Es un resentimiento amargo. La angustia crece, se desarrolla, se sitúa, madura. ¿Hasta qué punto? Hasta ahogar el alma. Literalmente, amargura significa veneno. Y alguien decía que la amargura es como uno tomarse el veneno deseando que otro sea el que se muera. Y Ana se encuentra así. Así que si es veneno, la amargura envenena el alma, contamina todo, hasta que destruye la vida de Dios en nosotros. La amargura acaba con la persona. Ajá. Hay un pasaje que dice que el espíritu triste, ¿qué hace? Seca los huesos. ¿Durante cuántos años Ana acumuló esa amargura? ¿Cuánto enojo, coraje, odio, resentimiento, ira tenía contra aquella mujer? O sea, no solo se asfixiaba por su angustia, sino que ya estaba hasta aquí de tanta amargura. Y entonces ella se rompe en llanto. Ana ora mientras llora. Después de ver esta descripción de la condición de Ana que nos deja la escritura, de cómo ella se encontraba cuando oraba, nadie hubiera podido entender sus palabras. Repito, si la escritura no deja escrito la oración de Ana, por su condición en la que se encontraba, nadie podría entender qué es lo que oró. Amén. Lo glorioso, hermanos, es que Dios sí entiende todos los lenguajes del ser humano. Amén. Sí, todos los idiomas y todos los dialectos. Dios entiende el lenguaje del sordomudo, el lenguaje de los ojos, el lenguaje del pensamiento, el lenguaje del corazón y del alma, el lenguaje de las lágrimas, del gemido, del sollozo. Él entiende perfectamente el lenguaje del silencio. Dios entiende las palabras entrecortadas y balbuceantes. Y sabes una cosa, cuando tú y yo, mira, ¿no te ha pasado que estás en una discusión con tu esposo y dices cosas y dices, mejor me callo porque no me sé ni dar a entender, y ya esto provocó un mayor problema? Bueno, cuando tú y yo no podemos darnos a entender, Dios entiende perfectamente lo que no podemos decir. Así que, así como Ana, yo te pregunto, ¿te has llegado a sentir como ella? Y sé que hombres también se han sentido así. ¿Ha llegado al trono de la gracia totalmente devastado o devastada?
¿Te has sentido que ya no puedes más con la carga que viene sobre tus hombros, que te agobia? La respuesta está en Dios. Amén. En el trono de la gracia. Ahora quiero que veamos la oración de Ana. Vamos al versículo 11. E hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo. Hasta ahí voy a leer. Vamos a ver cómo se acerca Ana. Y cómo debemos aprender de su oración. Primero se acerca con una declaración: oh Señor de los ejércitos celestiales. ¿A quién tiene ella como un adversario? A Penina. Elcana no puede hacer más. ¿Qué necesita ella? A alguien que no solo la comprenda, sino que la defienda. Amén. Y ella se acerca reconociendo, para empezar se acerca con humildad y reverencia, reconociendo a Dios como todopoderoso. Ella reconoce en esta oración su autoridad, su señorío y su poder sobre todo el mundo celestial, sobre todas las criaturas del cielo, pero también de la tierra. Esa es la exaltación que ella hace de Dios. Amén. Y enseguida va a ser su petición. ¿Y qué le dice? Si tú miras mi dolor. Ajá. Por supuesto que Ana sabía que Dios era el único que podía mirar su dolor y cuán profundo era, cosa que el hombre no puede. Amén. Pero también ella sabía que Dios era el único que podía comprenderla cómo se sentía y el único que podía aliviarle ese dolor y sanarle su alma. El hecho que ella diga, si miran mi dolor, Ana no está diciendo si es que tienes la capacidad o si es que tienes el tiempo para ver cómo me siento. No, ella sabe que Dios mira su dolor. Amén. Y aunque ella sabía que podía sanarla, también le venían pensamientos como si Dios no la escuchara y no pudiera sanarla. Pero ella estaba convencida que sí. Y le dice, si contestas mi oración. Y por supuesto que Ana sabía que Dios escucha la oración de sus hijos y que también responde a ellas. Ajá. Aunque también para Ana, te repito, diría, no sé si Dios me oye. Ajá. Y le dice, ¿y si me das un hijo? Por supuesto que también Ana sabía que Dios podía darle un hijo. Ajá, como lo hizo con mujeres de la antigüedad, como lo hizo con las esposas de los patriarcas. Ajá, con Sara, Rebeca y Raquel. Ella lo sabía. Entonces, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, quiero que pensemos en lo siguiente. Estas peticiones muestran de Ana una reverencia tal que las pone por debajo de la voluntad de Dios. Ajá. Yo sí creo que tú miras mi dolor y sé que me escuchas y sé que tienes el poder para darme un hijo. Pero todos estos anhelos
están por debajo de tu voluntad. Tal es la humildad y la referencia de Ana a la posición de autoridad y dignidad de Dios, que ella sabe que sus peticiones serán cumplidas, no si Dios puede, sino si Dios se digna a responderle. Y así tú y yo debemos ir delante de Dios. Amén. Seguros que no hay nada imposible para Dios, pero también seguros que tenemos a un Cristo que en sus días de angustia, con su temor reverente, le dijo al Padre que se hiciera su voluntad y no la suya. Y este es el Evangelio. Nos revela una actitud humilde y reverente de Ana. Pero además de esto, esta oración está libre de todo egoísmo. Quiero que sigamos leyendo el versículo 11 para percibir esto. ¿Por qué está libre de todo egoísmo? Y aquí es su voto, su promesa. Y si me das un hijo, entonces te lo devolveré. ¿Mides la dimensión de esto? Esta es una oración. Si me das un hijo, entonces te lo devolveré. Esta es una oración que la vida que no es dedicada y ofrecida a Dios para su servicio será una vida desprovista de todo propósito divino. Si tú me das un hijo, yo te lo devolveré. Amén. Porque escúchame bien, no hay nada que tú y yo podamos ofrecerle a Dios que no hayamos recibido primero de Él. Porque Dios es el creador, el dueño y el dador de todo. Por lo tanto, no hay nada que yo le pueda dar ni rendir que no haya sido dado por Él. Yo no le puedo rendir mi vida diciendo que estaba independiente de Él, porque Él me formó, me la dio. Amén. Él será tuyo durante toda su vida. ¿Ya te das cuenta que es una oración libre de todo egoísmo? Cuando tú y yo pensamos en nosotros, a diferencia de pensar en su gloria. Amén. ¿Puedes percibir eso? ¿Te das cuenta que la petición de Ana busca la gloria de Dios al dedicarle su hijo? Si Dios se lo concede, es lo que más anhela y es lo que está dispuesta a desprenderse. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Casi una prueba de amor, ¿no? ¿Me amas? ¿Qué le dijo a Pedro? ¿Me amas? Y es una prueba de amor. Sí, sacrifícame tu hijo. Imagínate, estériles, no pueden tener hijos y luego se los da y Dios se los pide que los sacrifique. Pero aquí Dios no le está pidiendo, sino que Ana le está diciendo que ella se lo ofrece. Ajá. Así que mujercitas que están embarazadas, díganle a su amado Padre Celestial. ¿Dónde están las embarazadas que levanten su mano? Ahorita. Sí, ahorita faltaron, ¿no? Díganle a su amado Padre Celestial, así como lo hizo Ana, el hijo o la hija, di su nombre, que viene en mi vientre, que está a días o meses de nacer, será tuyo o tuya durante toda su vida. Amén. Será tuyo. Carlita está unos días ya.
a 6 días de dar a luz. Así que yo quiero que también mi hija Marla pueda decirle: amado Padre Celestial, esta hija que llevo en mi vientre, Ava Camila, que está a meses de nacer, será tuya para toda su vida. Amén. Amén. Vero y yo dedicamos a nuestras 3 hijas para el servicio de Dios: a Priscila, a Marla y a Natalia. En un tiempo, pero no se podía embarazar. Y ya, y no, y ya, y no. Y eso fue muy doloroso, porque te frustra. Pero Dios, no teníamos hijas, y una ocasión vinieron unos misioneros, uno de Los Ángeles, otro de España, y le habíamos pedido a Dios, y Dios nos había dicho que nos daría hijas. Y entonces, pero no había nada. Y ese día, cuando vienen esos misioneros, va uno saliendo y se detiene antes de salir de la otra puerta, de otra iglesia donde nos congregamos. Se detiene y voltea y me dice: hermano José, tu esposa va a quedar embarazada. Hijo, fue algo que me impactó. Tiempito después recibimos a unos misioneros en mi casa, y le dijimos: pero yo que se quede en la casa. Y nosotros ya no sé dónde nos quedamos, mi amor, no sé si en el carro, ¿verdad? Ah, sí, nos quedamos afuera, porque no me acuerdo que haya sido con tu mamá ni con mi mamá. Y ellos, pero yo le dije a Dios: Dios, te pido que estos hombres que se van a quedar en mi casa perciban la presencia de tu Espíritu Santo. Al otro día que se fueron, me dejaron una pequeña cartita y me dijeron: hermano José, queremos decirte que pudimos sentir la presencia del Espíritu de Dios en tu casa. Profecía: Dios te dará hijas. Y me dio 3 hijas. Imagínate cuando no podía, Vero y va al doctor, y cuando le dice, ella ya compartirá la manera en cómo Dios le habla a ella, y nos dio hijas. Así que mi vida, mis hijas serán de Dios toda su vida, durante toda su vida. Amén, amén. Mi vida será de Él durante toda mi vida. Mi matrimonio, mi hogar serán de Él durante toda nuestra vida. Y hasta el día de hoy así ha sido. ¿Puedes tú prometerle lo mismo? Que tu familia, tus hijos, tu hogar, tu iglesia serán de Él para toda la vida. Ahora, ¿cuál fue la señal de Ana si Dios le concedía esta oración y le diera ese hijo tan anhelado? Bueno, versículo 11 más adelante: y como señal que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. ¿Y sabes qué significa eso? Consagración. Es el voto nazareo. Ajá. Y así como la mamá de quien sería su hijo Sansón, ¿te acuerdas cuando el ángel va y le dice: pues tu hijo será consagrado a Dios como nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte? Así que recuérdaselo a tus hijos. Y es lo que yo le digo a mis hijas: ustedes fueron dedicadas a Dios y consagradas para Él desde su nacimiento hasta su muerte, y a Él le pertenecen y a nadie más. Amén. Así que tú recuérdaselos a sus hijos: ustedes fueron deseados, ustedes han sido amados, y ustedes están dedicados a Dios. Y mientras yo viva te lo estaré recordando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que si uno quiere ver esta oración de Ana, en un resumen diría: la oración de Ana es una oración humilde y reverente, que reconoce la autoridad, el señorío y el poder de Dios. Amén. Que sus peticiones las pone por debajo de la voluntad de Dios, y que sus peticiones son para su gloria. Amén. Mientras Ana oraba al Señor, versículo 12,
Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Pero tienes que venir borracha, abandona el vino. Reina Valera 60 dice que oraba largamente. O sea, fue una oración larga. Y aquí hay algo que es importante. Ana está ahí, está derramando su corazón delante de Dios y tiene bastante tiempo haciéndolo. Ajá. Y como lo dije anteriormente, nadie hubiera podido entender las palabras de la oración de Ana si no fuera por lo revelado en las Escrituras, pero también por lo que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque además de que Ana oraba con profunda angustia y lloraba amargamente, era difícil poder entender sus palabras, pero aparte porque lo estamos leyendo. Ajá. Dice que mientras Ana oraba, Elí la estaba observando y la veía mover sus labios, pero no oía ningún sonido. Quiere decir que era una oración silenciosa. Era una oración muy bajito el volumen. Ahora, el sacerdote Elí la observa y ve que mueve sus labios y no escucha ningún sonido. A lo mejor tú y yo pensamos él era un anciano y ya no escuchaba bien, pero no. La oración de Ana era prácticamente silenciosa y acompañada de un llanto amargo. Ajá. Pero ¿qué es lo que sucede con el sacerdote Elí? Ya en el ocaso de su ministerio la juzga de manera indiscriminada. El juez, porque Elí era un juez además de un sacerdote. Elí es el juez que juzga equivocada y duramente. O sea, un sacerdote que había ejercido un buen sacerdocio durante 40 años, que era celoso, que estaba ahí, era un vigilante. Por supuesto que un sacerdote es una autoridad en la iglesia. Hay veces que en nuestras congregaciones ha entrado gente tomada. Una ocasión estuvimos en una reunión de varias iglesias y un borracho quería agarrar el micrófono para hablar y decir algo de gracias a Dios, y empezó con tonterías y ya no le podían ni quitar el micrófono. Y tuvieron que venir hermanos a agarrarlo, a arrebatárselo, a sacarlo, porque ya estaba diciendo incoherencias y ofensas y todo lo demás. Por supuesto que Elí también estaba para cuidar la estabilidad, el orden de una iglesia, pero él está observando. Ella solamente mueve sus labios. Él tiene tiempo observándola porque ella oraba largamente. Así que no solo pensó que Ana estaba ebria, sino que además se lo dijo. Y no solo eso, la reprendió y duramente. Y dijo: de seguro está ebria. Y se lo fue a decir. Amén, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Tienes que venir borracha, dice. Pensó que venía ebria. Tienes que venir borracha. Abandona el vino. ¿No te parece duro? Ahora déjame decirte esto. A pesar de que hace un juicio equivocado Elí, estaba tan mal la condición de la fe que sí había mujeres que entraban borrachas. Pero no solamente mujeres borrachas, hasta lujuriosas. Una vez fui a una iglesia y me invitaron a predicar en El Paso, templo de alabanza. Y cuando termino, el pastor, muy contento, me dice: quiero enseñarle la iglesia. ¿Te acuerdas, mi amor? Que nos empezó a llevar y ya estaban los jóvenes y así. Y va caminando conmigo, me dice: éítale, sácate eso de la bolsa. Uno de los jóvenes ya se había embolsado algo de la iglesia. Le dije: ¿cómo se dio cuenta? ¿Es que así ando? Entonces había una condición terrible. Y aunque Ana no aceptó la acusación de Elí,
Mira con la humildad y el respeto con el que le contesta a una autoridad espiritual. Porque en ese tiempo un sacerdote era un papá y la mujer era tenida en lo menos. Y en una reprensión, aunque el sacerdote estuviera equivocado, te callabas para que no te fuera peor. Sin embargo, ella le responde con una humildad y ve el versículo 15. Oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba mi corazón ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. Aquí nos podemos dar cuenta cómo se encuentra Ana, ¿verdad? ¿Cómo? Muy ¿qué? Desanimada. ¿Sabes lo que significa ánimo? Ánima, alma. Ella prácticamente está sin alma. Ajá. Pero haciendo lo que debe hacer, orando. Amén. Derramando ante el Señor lo que había en su corazón. Ajá. Hay momentos en la vida, hermanos, en que nos encontramos en situaciones de mucho dolor y mucha tristeza, que habrá veces que los amigos no serán de mucha ayuda. Ni un consejero, ni los pastores, ni los hermanos, ni los hijos, ni aún los padres, aunque todos ellos nos amen y nos valoren. Amén. ¿Por qué? Porque son humanos, limitados en comprendernos. Ajá. Pero Dios no. Y eso es lo que está haciendo Ana. Así que corre como lo hizo ella y derrama tu corazón delante de Él. Y este es un llamado a toda la iglesia, de lo que vivimos en nuestros hogares. Ve y derrama delante de Dios tu corazón, todo lo que está ahí. Y entonces yo te diría, saca todo lo que está ahí, que tiene días, meses, años. Todo eso sácalo delante de Dios. Todo lo que esté ahí anidado en tu corazón, ve sacando todo lo que te angustia, te aflige, tus miedos, tus temores, tus angustias, tus vacíos, tu soledad. Empieza a sacar todo eso, todas las heridas del pasado. Dile todo lo que no serías capaz de decirle a nadie. Y eso es lo que está haciendo Ana. Todo lo que había acumulado de coraje, de resentimiento, ese día fue ahí a sacarlo. Sí. Derrama delante de Dios tu corazón y dile todas tus decepciones, tus vacíos. Y sí, también dile tus quejas, tus reproches, tus reclamos y lo que has llegado a pensar de Él. Sí, porque cuando te sientes en una crisis, en un momento de desesperación, Dios quiere que lo eches todo. Y Dios no te va a condenar. Y Dios no te va a decir, ¿por qué me faltaste el respeto? Él sabe cómo te sientes. Amén. Amén. Hay veces, quizás te ha pasado que quieres consolar a un hijo tuyo y te dice, no, déjame. Pero la fuerza de tu amor es mayor. Y tú no le dices, déjame, y la regañas, ¿verdad que no? Tú la abrazas y aunque te golpee el pecho, tú estás ahí.
Y así es Dios. Por eso la oración de Ana trasciende. Amén. Pero Elí la juzgó que estaba ebria y borracha. Ajá. Y mira las palabras que le dice: no piense que soy una mujer perversa. Literalmente estas palabras dicen: no piense que soy una hija de Belial. Literalmente significa: yo no soy una hija del demonio. Porque así pensó Elí. Amén. Ajá. Nunca va a faltar quien, cuando ve a un hermano que la está pasando muy mal, sea por una prueba que se ha prolongado, por una crisis financiera, por una enfermedad, etcétera, empiece a hacer especulaciones. Ajá. Que diga: de seguro está en pecado. Ajá. Amén. Un día estamos muy mal económicamente y me sentí muy herido cuando me llama el pastor y los líderes. Me dicen: ¿qué está pasando contigo? Como si estuviera muy mal en mi vida espiritual para que estés en esa condición. Imagínate que pensamos: este pecado está mal. Y así como Elí no entendía lo que oraba Ana, así va a haber gente que no entienda lo que nos pasa. Ajá. Pero después de esta respuesta humilde de Ana, ¿qué le dijo Elí? Versículo 17. En este caso, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Ajá. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer y ya no volvió a estar más triste. Las palabras de Elí, a pesar de un juicio equivocado, eran las palabras de Dios. Y para Ana significó una promesa que Dios le cumpliría. Dios obró en la vida de Ana. ¿Por qué? Porque Ana fue delante de Dios, derramó su corazón y lo vació para que Él lo llenara de gozo, de fe, de esperanza, de propósito, de significado. Tú y yo sabemos qué hacer. Para ser llenos de Dios, tenemos que estar vaciados de nosotros mismos y vaciados de todo aquello que hemos albergado en nuestro corazón. Y mira qué especial es esto, cómo Dios está obrando. Porque antes de entrar a la presencia de Dios, Ana no tenía apetito. ¿Puedes ver el versículo? Pero cuando sale de su presencia, el apetito regresó. Antes de entrar a la presencia de Dios, Ana estaba muy triste, en profunda angustia. Ajá, muy desanimada. Pero cuando salió de la presencia de Dios, ya no lo estaba. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues que vayamos a la presencia de Dios a derramar nuestro corazón y sacar todo lo que está ahí estorbando
y dejémonos que Dios nos llene de su presencia, de su plenitud, para experimentar que Él es suficiente. Amén. ¿Tienes deseos? Sí, solo Dios sabe si puede cumplirlos. Por eso repite Hebreos 4:16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. Ajá. Y mira, antes de terminar, ¿cómo se fue Ana de la fiesta? ¿Cómo te empecé diciendo que se fue? Devastada, ¿verdad? Devastada. ¿Cómo regresó? Con un nuevo semblante, con gozo en su corazón. Era otra. O sea, llegó transformada. Era otra Ana. Llega a la mesa y yo no sé si qué pasó. Ahora llegó con muy buen apetito a disfrutar de la mejor parte del sacrificio, de la parte especial. Yo creo que llegó y dijo: ¿dónde está mi doble porción? Porque ya viene un hijo. Amén. ¿Cómo la ves? No todos los finales tristes terminan igual, los inicios tristes inician igual, ¿verdad? ¿Ya sabes cuál es la solución? Cuando uno es objeto de burlas, de humillaciones, de desprecio o de lo que esté pasando así. Ok, nada más, así rápido, ya no voy a profundizar en nada, nada más voy a leer. Pero ¿qué pasa? Seguimos en la escritura. Dice: temprano a la mañana siguiente la familia se levantó, porque duraba toda la semana la fiesta, y una vez más fue a adorar al Señor, toda la familia, y después regresan a su casa. Ok, mira, al otro día van a la fiesta, participan de la fiesta. Ana es otra, se regresan a su casa. ¿Y qué crees que pasa? El Cana se acuesta con Ana. El Cana se acuesta con Ana. Como que queda, ¿verdad? Y el Señor se acordó de su súplica. Y no que lo olvide. Por eso dije que ese día, Ana, ese día le cambió la vida. Entonces, cuando ya están en la intimidad los dos, dice: Dios, ya sé lo que me pidió. Y ahí Dios va a orar. ¿Cómo la ves? Y ahí está, pum. Y a su debido tiempo dice que dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, porque se lo pedía al Señor. Ajá. Qué maravillosa historia, ¿verdad? Ella se queda con el niño, lo amamanta, hasta que lo destetó. ¿Cuántos años? 4 años, 5 años. Y después de esos años, imagínate, Ana lo llevó al tabernáculo, donde llegó devastada. Ajá. Ofrecen un sacrificio, y después de sacrificar el toro, llevan al niño a Elí, y le dijo: Señor, ¿se acuerda de mí? Versículo 26. Preguntó Ana, de la que pensó que era hija de Belial. No se crea. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y ellos adoraron al Señor. ¿Sabes que después de que se acuesta con Ana y que Dios le concede el hijo, sabes qué pasó? Al año le dijo al Cana: vamos a adorar al Señor. Le dijo: no, yo me quedo aquí. Ah, bueno, quédate, haz lo que bien te parezca.
Y dice, sí, voy a alimentar y hasta que el niño, hasta destetar al niño. Y él le dijo, bueno, que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Porque es fácil prometerle algo al Señor, ¿verdad? Cuando todavía no tenemos algo que le estamos pidiendo. Pero de ahí a cumplírselo es otra historia. Por eso cuando hagamos votos al Señor, en Eclesiastés nos dice que no nos precipitemos en hablar, que mejor seamos de pocas palabras y que lo que le prometamos al Señor lo cumplamos, para no ofrecer los sacrificios de los necios, sino que de veras le cumplamos nuestros votos al Señor. Que esta oración de Ana se quede grabada en nuestro corazón y le dediquemos nuestra vida y nuestra familia a Dios. ¿Para cuándo? Para toda la vida. ¿Oramos? Puedes tú ahorita consagrar tu vida a Dios. Tú ahorita mismo puedes consagrar tu vida a Dios. Puedes decirle, Señor, hoy quiero dedicarte mi vida, toda mi vida, durante toda la vida, para tu servicio, y haz de mí un siervo para tu gloria. Hoy en esta mañana, Señor, mueve el corazón de todas tus hijas que están embarazadas. Que la oración de Ana se convierta en su oración, para que dediquen a sus bebitos para toda la vida, para tu servicio, para tu gloria. En este momento yo oro para que las cuides, las protejas, que uses a los médicos, a todo ese equipo de enfermeros, ese lugar esté dispuesto para recibir a cada una, que le des la vida y la salud, y que estés guiando todo ese alumbramiento, y que sea un momento inolvidable, Padre. Las ponemos en tus manos. Sé con ellas, Dios, y permítenos recibir a todos esos bebitos, y que ellos nos recuerden este sermón, la oración de Ana. Padre, por toda la iglesia, por nuestras vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.